Hola geeks, soy Manuel Zapata y les doy la bienvenida al segundo video de esta miniserie sobre REST. En el video anterior estuvimos hablando acerca de las generalidades de REST, las restricciones, las motivaciones detrás de haber diseñado ese estilo arquitectónico, y en este video quiero darte 6 consejos para que diseñes bien tus APIs REST. En la práctica vemos muchísimos problemas con estos APIs, vemos que se cometen errores muy sencillos de corregir, que denotan que a veces nos ha hecho falta estudiar un poquito el estilo arquitectónico, las recomendaciones. Entonces lo que quiero hacer en este video es contarte justamente 6 consejos para que lo hagas muy bien. Empecemos entonces. Empecemos entonces con la primera recomendación, y es que represente recursos y no acciones. ¿Esto qué significa? Miremoslo entonces con un pequeño ejemplo acá. Entonces, normalmente esos son ejemplos que uno normalmente hace cuando está construyendo una API REST. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar un producto y en particular quiero eliminar el producto 1, 2, 3, 4, entonces estas son implementaciones que uno suele ver. Entonces le hacen get a algo que se llama /delete product y pasándole el ID, ¿cierto? Otra opción sería pasárselo con slash, después del slash pasárselo, o utilizar post. Todas estas representaciones tienen un problema, y es que nos están mostrando acciones que queremos hacer sobre el API. Entonces delete product es una acción, aquí también queremos borrar el producto, pero el delete lo ponemos al final, y estas no son representaciones correctas. Lo correcto es que haya un recurso que se llame producto y que mediante los métodos HTTP yo le pueda decir que quiero eliminarlo. ¿Listo? Porque recuerda que REST está pensado para ser utilizado contra recursos. Entonces, estas implementaciones no serían correctas, y una mejor implementación sería definir ese recurso que se llama productos, ¿cierto? E indicarle que queremos borrar el producto 1, 2, 3, 4. Pero mira que para indicar que queremos borrar estamos utilizando el método HTTP que se llama delete. ¿Listo? Esa sería la forma correcta de poder representar esta acción. Entonces recuerda siempre que tenemos que trabajar contra recursos. ¿Listo? Entonces, para poder mitigar ese problema, miremos cómo se definen los recursos. Entonces, lo que nos dice, digamos que las convenciones, es que hay 4 tipos de recursos. El primero son las colecciones, que nos representan conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, piensa en la lista de todos los productos que hay en el sistema. ¿Listo? En ese caso, esa lista de productos es una colección. Por otro lado, podríamos tener documentos, que es una instancia dentro de la colección. Entonces, haz de cuenta que el producto 1, 2, 3, 4 es un documento dentro de la colección de productos, ¿vale? Por otro lado están los stores, que son menos utilizados, pero la idea básica es que dentro de estos recursos pueden haber algunos recursos adicionales que por lo general son controlados desde el cliente. ¿Listo? Y están los controladores, que son funciones ejecutables. ¿Listo? Entonces, normalmente los recursos nos representan ciertos conceptos, entidades dentro del sistema, pero en algunos casos nosotros necesitamos poder ejecutar cosas que no necesariamente están asociadas a un recurso. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Entonces, un ejemplo de una colección sería /products. Entonces yo le diría, por ejemplo, si la quiero obtener, yo le diría get /products, ¿cierto? Normalmente las colecciones van en plural, eso es lo que dice, digamos, que las convenciones. Por otro lado, los documentos, si el documento tiene algún nombre como tal, esto debería estar en singular. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un solo lápiz, o tuviéramos un solo laptop o un solo computador, entonces pondríamos el nombre en singular, pero lo más normal es que nosotros referenciemos recursos a través del ID. Entonces mira que tenemos la colección /products o productos / el identificador de un documento en individual. ¿Listo? Entonces así es como yo lo obtendría, y así es como haría cualquiera de las operaciones. Por otro lado están los stores. Entonces los stores básicamente son como recursos adicionales. Entonces en este caso, por ejemplo, estamos referenciando la lista de favoritos del usuario número 20. Entonces esto puede significar, por ejemplo, que estamos en una aplicación de música y queremos referenciar las canciones favoritas del usuario. Entonces así lo podríamos hacer, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los controladores, y la idea con los controladores es que estos sí sean verbos. ¿Listo? Los vamos a poner al final de nuestra URL, y lo que vamos a hacer también es que vamos a indicar sobre qué recurso queremos ejecutar esa acción. Entonces en este caso queremos resetear el password del usuario número 20. Entonces mira que esa es como la forma como lo definiríamos. Normalmente cuando utilizamos controladores,
el método que vamos a utilizar es pose, ¿listo? Entonces, tener eso súper en cuenta. Consejo número 2 para diseñar bien un API, no devuelva siempre 200, ok, por favor no lo hagas, o sea, tenemos que eliminar esa mala práctica de devolver 200 para todo, porque no siempre los resultados son un 200 que significa ok. Entonces, pongamos un ejemplo acá. Mira este caso, tenemos pose/customers. Entonces, normalmente cuando utilizas pose es porque quieres guardar. Entonces, si estás llamando a esta URL, significa que quieres guardar un cliente o varios clientes, ¿cierto? Entonces, el API te devuelve esto, por ponerte un ejemplo. Esta es la respuesta a HTTP. Entonces, mira que aquí devuelve un 200 ok y nos da otra información, ¿cierto? Pero lo que nos encontramos en el cuerpo de la respuesta es esto. Error true, mensaje bla, 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 bla. Entonces, mira la contradicción que hay acá. REST está pensado para tener significado a partir de los métodos y a partir de los códigos de respuesta. Entonces, por un lado estamos diciendo que todo salió ok, pero cuando vamos a ver en el cuerpo ya vemos que algo está mal. Entonces, mira que aquí tenemos una incoherencia total. Entonces, la idea es no siempre devolver 200, sino devolver códigos que sean coherentes con lo que en realidad está pasando. Y la idea es que los códigos nos van a permitir reaccionar mucho más rápido, porque si yo sé, si mi respuesta tiene un código distinto al 200 que yo espero, por ejemplo, yo ya sé automáticamente que de pronto algo no salió bien y puedo reaccionar en mi aplicación de otra manera. Entonces, un API REST bien diseñado no va a devolver siempre 200, ¿listo? Entonces, la solución aquí es utilizar los códigos HTTP. Tienen un significado que nos ayuda. Entonces, por ejemplo, si estás guardando un nuevo objeto, por ejemplo, tú podrías, y el guardado fue exitoso, tú podrías devolver un 201 indicando que el recurso fue creado exitosamente. Necesitas hacer algo, pero ese algo se va a demorar cierto tiempo, es asíncrono, entonces tú le puedes devolver al cliente un 202 diciendo que recibiste la solicitud, pero que en el momento se está procesando. Entonces, esto no significa que la solicitud como tal se ejecutó exitosamente, pero sí que se recibió exitosamente. Entonces ya el cliente sabe que hay algo que está en proceso en el servidor y entonces lo que podría hacer después es hacer otros llamados de pronto para verificar cuál es el estado de ese proceso o qué es lo que pasó. 204 es también una solicitud exitosa, pero no hay respuesta en el contenido. Entonces, o más bien, no hay, digamos que un contenido en la respuesta. Entonces, por ejemplo, si quieres borrar un producto, entonces tú le das delete /products, le indicas qué producto es, pero no tienes nada que devolver. Entonces tú puedes devolver como código 204 y no incluir ningún cuerpo en la respuesta, ¿cierto? Otros códigos importantes, 401, súper importante para decir que el usuario no está autenticado. Entonces ya automáticamente 401 pues le puede indicar al cliente que tiene que haber una autenticación antes de poder seguir. 403, acceso prohibido. Entonces el usuario ya está autenticado, pero está tratando de acceder a un recurso sobre el cual no tiene permiso. Entonces piensa, por ejemplo, que hay usuarios que solamente pueden listar productos, pero no los pueden eliminar. Entonces, cuando un usuario que no tenga ese permiso intenta eliminar, podemos devolver un 403. 404 para indicar que un recurso no fue encontrado, ¿cierto? Entonces intentas hacer get de un producto, le pasas el ID pero no existe en la base de datos, puedes devolver un 404. 405, método no permitido, entonces resulta que no todos los recursos soportan las mismas acciones, entonces ahí tú puedes indicar eso con ese código. Puedes devolver un error 500 en el caso de que el servidor falle. Muchas veces lo que hemos visto con APIs REST es que devuelven siempre 200, dicen que hay un error, pero no dicen si es un error en los datos por parte del cliente, no te dicen si es un error dentro del servidor, dentro del backend, y pues eso causa más trabajo a los desarrolladores del cliente, ¿cierto? Otra recomendación aquí, no hagas todo con pose. Entonces, eso es otra práctica que tenemos que ir cambiando y es que casi para todo que se utiliza el método pose. Entonces, mira que aquí queremos eliminar, pero lo estamos haciendo con pose. Existe un método que se llama delete que nos ayuda con esto. Entonces, la solución aquí es que utilice los métodos HTTP para indicar qué intención tienes con el recurso. Entonces, por ejemplo, si tú lo que quieres es traer datos, tienes que utilizar get. Sea que quieras traer la colección entera, sea que quieras traer un solo documento en particular, la idea es que utilices get para obtener datos. Si quieres crear nuevos recursos, entonces puedes utilizar pose, ¿listo? Si quieres actualizar, puedes utilizar put, ¿listo? Puedes utilizar delete para eliminar. Eventualmente también podrías utilizar patch, que es
como una versión alterna de put, en el sentido de que normalmente cuando utilizas put tienes que pasar el recurso completo, así quieras cambiar un solo campo, pero con patch normalmente tú solamente pasas los campos que quieres modificar. También te encuentras otros métodos. Uno, por ejemplo, es Options, que normalmente lo utilizan mucho los navegadores cuando quieren conectarse y validar previamente qué cosas se pueden hacer con un endpoint. Entonces, ese es otro método que puedes encontrarte. Otra recomendación, otro consejo que suena muy obvio, pero de nuevo, hay que hablarlo porque pasa, y es que hay que asegurar los APIs. Los APIs no los podemos dejar abiertos porque es muy fácil, sobre todo si es una aplicación web, abrir el Developer Tools y ver qué está pasando debajo de las escenas. Entonces, por ejemplo, si tú miras en Postman, hay muchísimas formas en las cuales tú puedes manejar autenticación. Puedes utilizar OAuth en alguna de sus versiones, puedes utilizar un API Key, puedes utilizar tokens. Pueden haber muchísimas maneras en que lo puedas hacer, hay muchas formas, pero tienes que asegurar el API, no lo puedes dejar abierto porque las personas van a encontrar la forma de utilizarlo. Otra recomendación, otro consejo importante, versiona los APIs, siempre tienes que versionarlo. Este es un ejemplo del API de YouTube para traer o para interactuar con videos. Mira que aquí, por ejemplo, estás viendo que hay un /v3. Todos los APIs diseñados profesionalmente siempre vas a ver que en algún lado tienen la versión de ese API. ¿Por qué? Porque los APIs van a ir cambiando con el tiempo, pero por lo general los APIs cambian más rápido que los clientes de esos. Entonces, tú puedes hacer un cambio en el API, pero tú tienes que darle tiempo a los clientes a que se actualicen a esa nueva versión. Tú no puedes sencillamente hacer los cambios sobre el API que ya está y dejarlo así, pues porque eso va a causar problemas de compatibilidad. Entonces, una muy buena práctica es que si tú vas a cambiar tu API porque te diste cuenta de una mala práctica que estás resolviendo gracias a este video, o porque encontraste una forma más eficiente, o porque vas a ofrecer nuevos recursos, entonces tú puedes crear una nueva versión del API, dejas la versión anterior, le das tiempo a que los distintos clientes se migren a la nueva versión y en ese momento puedes quitar la versión vieja, pero no hagas los cambios sobre la que ya está. Siempre tienes que versionar los APIs. Hay librerías que te ayudan muchísimo para esto dependiendo de en qué plataforma estás, si estás en ASP.NET, si estás en Django, si estás en Ruby on Rails. Entonces hay distintas formas de hacer esto, pero no olvides nunca versionar los APIs. Y el consejo número 6 es que utilices JSON y utilízalo bien, ¿vale? Entonces miremos aquí un ejemplo. Estamos haciendo un post/customers, estamos guardando, ¿cierto? Aquí nos devuelve una respuesta, ok, todo salió bien, pero cuando vamos a mirar el cuerpo nos encontramos esto, ya quedó, o nos encontramos listo, o done, ¿sí? O ok. Esto no es JSON, ¿listo? Si nosotros estamos diciendo que nuestro API soporta JSON, recibamos JSON y devolvamos JSON, pero no empecemos a volver cadenas de texto así aleatorias porque esto quiebra a los clientes, ¿listo? Entonces, súper importante eso, súper básico, pero muchas veces se nos escapa. Algunas notas respecto a este tema. JSON es el estándar por defecto en REST, ¿listo? REST como tal no te dice utiliza JSON, no te dice utiliza XML, no te dice utiliza otro formato, pero por lo general casi siempre hay como una conexión muy fuerte entre REST y JSON. Entonces, no es obligatorio, pero se espera que tu API soporte JSON, ¿listo? Y la idea es que este JSON sea JSON válido, bien estructurado, que si tú lo pasas por un validador de JSON, entonces ese JSON se valide positivamente, ¿listo? Es chévere, es un nice to have soportar XML, pero no es estrictamente necesario. Lo ideal es que al menos soportes JSON y pues puedes soportar formatos alternos dependiendo de necesidades ya puntuales que puedas tener. A lo mejor en algún momento dado tienes que retornar algo en CSV o necesitas algún tipo de formato en particular, ¿listo? Entonces, esos son los 6 consejos que tenía para compartirte. Finalmente, tengo que hacer una aclaración muy importante en cuanto a este tema, y es que no existe un estándar oficial de REST. A diferencia, por ejemplo, de SOAP, donde sí existe un estándar bien claro y bien definido, en REST eso no pasa, ¿listo? En REST, ¿qué es lo que sucede? El creador de REST, para eso te recomiendo que veas mi video acerca de qué es REST. Esta persona, Roy, documentó REST, qué problema iba a resolver, y él definió una serie de restricciones que hacen que un API se considere RESTful, ¿vale? Pero
pero no hay como tal unas reglas escritas en papel o escritas en mármol que digan cómo tiene que ser REST. ¿Listo? Él definió unas restricciones y a partir de eso la experiencia y las distintas implementaciones que se han ido haciendo han ido llevando a una serie de buenas prácticas. Entonces, lo que sucede en la práctica con muchos APIs es que son REST, ¿cierto? De cierta forma son RESTful, pero no son RESTful en un 100%. Entonces, eso significa que si en algún momento tú necesitas una excepción a la regla por una razón muy fuerte, pues no pasa nada si lo haces porque, de nuevo, no hay un estándar como tal oficial que te diga qué lo hace REST y qué no lo hace REST, pero sí existen un conjunto de buenas prácticas. La gran mayoría las acabamos de explicar en este video. Entonces espero que te haya quedado muchísimo más claro cuáles son esos consejos para diseñar bien un API REST. Y bueno, ¿qué te parecieron esos consejos? Me gustaría en la caja de comentarios saber dos cosas. Uno, si te sentiste identificado con alguno de esos consejos, si de pronto has caído en alguna de las malas prácticas que resaltamos durante el video, no te preocupes, yo varios de esos errores los he cometido también, es un proceso de aprendizaje y no hay ningún problema. Por otro lado, me gustaría muchísimo saber si este tipo de videos te parecen interesantes y sobre qué otro tipo de cosas te gustaría tener o que pudiéramos hacer videos acerca de consejos de diseño en otras áreas. Sería bien interesante si pudiéramos empezar una serie de videos sobre eso. Entonces, no siendo más, recuerda darle like al video, suscríbete al canal y darle click a la campanita para que te podamos avisar cuando un nuevo contenido esté disponible. De nuevo, mil gracias por escucharme, gracias por estar aquí por aprender y nos vemos en un próximo video del canal.